Hemos estado a través de diferentes vídeos poniendo, digamos, en tela de juicio, o quizá simplemente tratando de aclarar lo confiable que es el método de datación de los seres vivos en la Tierra, bueno, de los seres vivos de la misma Tierra e incluso del mismo universo. Y hemos visto que sobre todo en lo que tiene que ver con el carbono 14, que es el único método de alguna forma que tiene capacidad para medir o para datar a los seres vivos que han estado en la Tierra, hemos visto que es un método que tiene bastantes limitaciones. Tales limitaciones hacen que algunas personas incluso puedan llegar a poner en tela de juicio si se puede uno fiar de él. Pero en un momento dado mencioné que íbamos a hacer un giro y íbamos a hablar más que de estos datos de los científicos. Y quizás preguntéis, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene que ver porque a fin de cuentas los científicos son personas que tienen sus propias circunstancias, sus propias limitaciones, sus propias presiones, y eso de alguna forma también puede tener que ver con los datos que suministran, sobre todo en algunas áreas. Pero quizá para comprender esto mejor, a dónde quiero ir a parar, pues nada mejor que hablar de ellos, y eso seguramente nos hará comprender pues precisamente dónde queremos ir. Lo vamos a hacer hablando de dos científicos, uno de ellos muy sorprendente, como tendréis oportunidad de comprobar, no muy conocido y que hizo algo que realmente fue asombroso. Fue un hombre que vivió hace unos 2300 años. Él fue educado, digamos, en la cultura griega, cuna de grandes filósofos, de grandes matemáticos, en fin, de grandes científicos, lo que entonces se entendía por científicos. Y sobre este hombre, pues lo que vamos a decir es realmente lo que le hace ser un hombre reconocido en el mundo entero. En aquella época, hace pues entre 2200 y 2250 años, este hombre se le ocurrió una idea: tratar de medir la circunferencia de la Tierra. Y lo sorprendente es cómo se le ocurrió la idea. Este hombre llegó a saber que en un lugar concreto, todo parece indicar que en la actual ciudad de Asuán, un día en particular, el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, la proyección del sol entraba directamente en los pozos de tal manera que eso le hizo pensar en algo que podría darle unos datos para poder calcular la circunferencia de la Tierra. Él vio que en esos pozos no había sombra, entraba el sol directamente, y la idea que se le ocurrió es qué sucedería si en el mismo momento, a la misma hora, pero en una ciudad a X kilómetros de distancia, ponía una vara y veía cuánta sombra proyectaba en el suelo. Quedó de acuerdo con colaboradores suyos y en un momento dado, un día como el mencionado, el 21 de junio, este hombre pues hizo lo que habían pensado, puso la vara en un lugar determinado y entonces pudo comprobar que aquella vara le daba una medida concreta, a saber 7,2 grados, que unido al hecho de la distancia que había desde donde él estaba a donde estaba la otra ciudad, le hizo pensar en que tenía la clave para saber la circunferencia de la Tierra. Bueno, pues llegó el día indicado, a la hora indicada, el sol estaba en lo más alto, efectivamente donde él se encontraba, ¿verdad? Pues la sombra llegaba hasta el fondo del pozo, pero ¿cuál era la distancia exactamente que en la otra ciudad estaba proyectando la sombra? La sombra sobre aquel palo que a ellos habían puesto. Exactamente eran 7,2 grados. Luego este hombre ya tenía un dato. Tenía lo que había proyectado la sombra, sabía la distancia que había entre una ciudad y otra, sabía la circunferencia del círculo, ¿verdad? Y entonces simplemente recurriendo a sus conocimientos matemáticos, sus conocimientos de geometría, etcétera, de aritmética, hizo los cálculos pertinentes y este hombre calculó
que la circunferencia de la Tierra eran unos 40.000 kilómetros. Pues bien, lo sorprendente es que este hombre hace, pues eso, más de 2.200 años, pudo calcular con una precisión de menos de un 1% de error la circunferencia de la Tierra. ¿Qué queremos ilustrar con este ejemplo? Queremos ilustrar que no cabe la menor duda que los científicos son mentes privilegiadas. Eratóstenes es uno de ellos, seguramente tendréis en la mente pues otros muchos científicos que han existido y que evidentemente han sido personas que han tenido una mente prodigiosa, una mente privilegiada. Pero al mismo tiempo que tenían una mente privilegiada, eran personas que también estaban sujetas a otras, digamos, necesidades incluso materiales. A veces el poder conseguir el sustento podía depender de que sus conocimientos pudieran estar, pues, en beneficio de algunas personas o de algunas ideas. Precisamente por esto queremos ilustrar con otro ejemplo lo que pensamos de los científicos, pero mejor que lo digan ellos mismos. Así que por un lado reconocemos que personas como Eratóstenes eran mentes privilegiadas como tantas que han habido a través de la historia, que tenían ideas y capacidad para plasmarlas y para llegar a conocimientos científicos que en aquellos tiempos pues realmente eran increíbles. De hecho, sigue siendo increíble cuando algunas personas escuchan este relato lo que este hombre fue capaz de hacer. Con esto quizá también podríamos ilustrar otro detalle, a saber que existen ciencias y ciencias. Es decir, existen ciencias exactas que no se pueden poner en tela de juicio porque las pruebas están ahí. Podríamos poner montones de ejemplos. Por ejemplo, sobre el mundo de los transportes, ¿os imagináis lo que el hombre ha sido capaz de inventar? El hombre ha sido capaz de navegar en los mares, ha sido capaz de volar en los cielos. Los barcos, los aviones, son realmente prodigios de mentes privilegiadas que tienen conocimientos que no se pueden discutir porque las pruebas están ahí. ¿Qué vamos a decir del mundo de la comunicación? Del mundo de la radio, después del mundo de la televisión. Tener la capacidad de ver lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, en el momento prácticamente, quizá eventos deportivos que realmente son sorprendentes sobre todo por poder ver lo que está ocurriendo en el momento preciso al otro lado de la Tierra. Luego hay ciencias que realmente hay que admitir porque son demostradas con hechos evidentes que están fuera de toda duda. Sin embargo, en el caso que vamos a mencionar ahora, vamos a estar hablando de otro científico, este es de nuestra época. Había nacido en 1925 y falleció en 2010, hace relativamente poco tiempo, y fue un científico de cierto prestigio, un hombre que tenía sus propias ideas, pero que nadie discutió que como científico era un hombre con ideas realmente muy respetables. Me refiero a Jeffrey Bolbich. Jeffrey Bolbich era un físico de la Universidad de California, la Universidad de San Diego concretamente, y este hombre se distinguió toda su vida por un detalle. Mientras que la mayoría de los científicos aceptaban el Big Bang como una idea realmente digna de ser considerada, como algo que apoyar, esta idea a él personalmente no le convencía. No le convencía y pasó 50 años de su vida pues demostrando que aquella teoría, desde su punto de vista, no tenía fundamento, tenía otras ideas distintas. Él, digamos, era un hombre que apoyaba lo que entonces se llamaba, y se sigue llamando todavía, la teoría del estado estacionario. No voy a entrar en los detalles porque es una cosa un tanto compleja, pero simplemente me quedaré con este detalle. Era un hombre que toda su vida se la pasó tratando de demostrar que la teoría del Big Bang no tenía un fundamento sólido. A este hombre se le entrevistó y en una de sus entrevistas mencionó unos detalles tan interesantes que son los que queremos poner de relieve precisamente para entender las presiones a las que los científicos en la actualidad pueden verse sometidos. Ya he mencionado
que él estaba en contra del Big Bang, y eso, como podéis imaginaros, le supuso muchas enemistades, bueno, no diría enemistades, ¿no?, sino personas que de alguna manera no compartían su mismo punto de vista. Así que le hicieron una entrevista, le hicieron diferentes preguntas, y lo que él contestó merece ser analizado. Por ejemplo, él, una de las cosas que mencionó es que reconocía sus limitaciones como científico. De hecho, una de sus frases fue que nadie comprende la física de la creación a cabalidad. O sea, sabía que era una persona limitada y que por lo tanto cualquier teoría, no solamente las de otros, sino las suyas también, pues había que considerarlas con mucho cuidado. Él era una persona que reconocía las limitaciones que ellos tenían. Por eso, en ese arranque de sinceridad, trató de exponer de una forma clara todo lo que pensaba con respecto a él mismo y también con respecto a otros científicos. Así que dentro de las cosas que él contestó en la entrevista que se le hizo, decía cosas como, por ejemplo, las siguientes. Para la mayoría de las personas, la cosmología equivale al Big Bang. En mi opinión, añadía, eso no es cierto, pero esa es la manera en que ahora todos hablan, trabajan, piensan y esperan. Se nos dice, añadía, que ahora debemos comprender lo que sucedió en esa gran explosión. Y ahora menciona una serie de detalles de lo que aquella teoría estaba suponiendo en el mundo de la ciencia, y añadió: al principio, las personas observaban y publicaban sin intentar ajustarlo a la teoría predominante, pero las cosas han cambiado. Si hoy se entrega un documento y no se explica a qué corresponde, los jueces y colegas nos perseguirán diciendo que se debe comprender esto, aquello, en fin. Si no encajaba con lo que ellos esperaban, ponían todo tipo de pegas. Esperan que las aportaciones que hagamos apoyen las ideas predominantes. Claro, él no compartía ese punto de vista y llegó a expresar lo que realmente estaba sucediendo entre los científicos. Dice, todos se encuentran bajo la influencia de tremendas cantidades de propaganda asociada al Big Bang. Si se forma parte de una minoría, como algunos de nosotros a lo largo del tiempo, es posible que se reconozca cierto mérito en nosotros mismos. Pero, y ahora añadía, si a otros no les gusta, nuestra reputación se resentirá. Y para la mayoría de los jóvenes, eso significa que no conseguirán empleo o apoyo para su trabajo. Y eso, evidentemente, es un sistema muy perjudicial. Y mencionaba con más detalle los motivos. Dice, no es posible obtener fondos para investigación en cualquiera de estas universidades. Sin dinero no se puede obtener subsidios de investigación ni tiempo de observación. Tampoco puedo solicitar a jóvenes científicos que trabajen en este campo debido a que no podré pagarles. Será evidente entonces que existe una ortodoxia casi total en la contratación en todas las mejores instituciones universitarias. Sí, este hombre reconocía que si no encajabas con lo que se esperaba, si no proponías ideas que apoyaran el Big Bang, pues de alguna manera aquello se iba a convertir en un problema. Pero fue incluso más lejos cuando añadió, pero supongamos que yo no creo en las ideas imperantes, pero con el tiempo resultara que yo tenía razón. ¿Qué ocurrirá entonces? Mencionó, entonces todos los demás deberán admitir que han desperdiciado los últimos 20 años de su vida. Las personas moverán cielo, tierra y mar para que eso no suceda. He sido testigo de ello en la práctica. La mayoría de las personas no cambian de opinión. La mayoría repite su tesis una y otra vez. Bueno, en cierto modo las palabras que ha mencionado ya lo dicen todo, ¿no? Pero por si algún detalle se nos ha escapado, pudiéramos añadir lo siguiente. Es, digamos, la esencia de la entrevista que se le hizo. Él lo que vino a decir es, solo hay dinero si se apoyan las ideas predominantes.
solo se entrará en las grandes universidades si se sigue la corriente. Solo se será un gran científico con todos los honores, premios y reconocimientos si se sigue la ideología predominante. Y mis amigos científicos, si llevan toda la vida defendiendo unas ideas, sencillamente no cambiarán de opinión. Esa era la forma en que Jeffrey Bolvich pensaba. Pero no vayáis a pensar que eso lo pensaba solamente él. Y entonces, no. Muchos científicos pensaban lo mismo que él y en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Muchos científicos piensan lo mismo. Si su idea no encaja con lo que se espera, pues ni tendrá los medios para seguir investigando, ni tendrá ningún derecho a ningún reconocimiento, a ningún mérito y a ningún premio. Y eso lo que viene a demostrar es que los científicos, por un lado, son mentes privilegiadas, lógicamente lo son, pero al mismo tiempo son personas que están sujetas a circunstancias que realmente les presionan en direcciones en las que a veces ellos no quieren ir. Y como he mencionado, pues evidentemente hay una ciencia que no admite discusión porque las evidencias están ahí. O sea, el fruto del trabajo de esos científicos no se puede poner en tela de juicio porque si uno, por ejemplo, pues utiliza Internet con todo lo que esto supone, entiende que hay un gran conocimiento que mentes privilegiadas han utilizado para beneficio de todos. Lo mismo ocurre con el mundo de la televisión, el mundo del cine, en fin, todo lo que podáis imaginar con respecto a los grandes inventos del hombre en estos últimos tiempos. Así que dicho esto, podemos comprender que existan ideas que no todos los científicos comparten, pero que algunas más bien prefieren mantenerse al margen y se hace poco para que la gente llegue a conocerlas también. Solo se enfatizan, solo se da prominencia a los científicos y a las ideas que encajan con lo que se espera y todo lo demás, si se puede, se trata de ocultar. Dicho esto, esto nos hace entender por qué hemos mencionado no solamente detalles científicos, sino detalles que tienen que ver con los científicos como personas, como individuos, teniendo en consideración sus necesidades y sus circunstancias y sus presiones. Dicho esto, en el próximo vídeo tendremos la oportunidad de volver a cuestionar un tema en el que estamos trabajando, como tenéis la oportunidad de escuchar, pero sobre el que todavía tenemos mucho que aprender. ¿Sí? Porque ya hemos visto que el carbono 14 pues tiene muchas limitaciones. Algunas personas con las que hemos mencionado piensan que son suficientes para entender que no tiene pues mucho, no se puede confiar mucho en este método por esas limitaciones que hemos mencionado, aparte del hecho que solamente los mismos científicos reconocen que la datación del carbono 14 solamente sirve para unas decenas de miles de años. Luego la pregunta que surgen es, bueno, ¿y por qué entonces si solo el carbono 14 tiene la capacidad de medir la vida de seres vivos, como es los hombres y los animales, por qué sale o de dónde sale aquellos que mencionan que hay seres que han vivido hace miles y miles y millones de años? ¿En qué se basan para hacerlo? ¿Cuáles son los métodos que emplean? ¿Son confiables? Pues de eso precisamente tendremos la oportunidad de hablar en el próximo vídeo.